Muy bien, hoy vamos a hablar de el bisacril y, como le decía la doctora, en los usos que se le puede dar, la versatilidad que se le puede dar a este producto, que, como les digo, la verdad yo lo uso día con día en la práctica diaria. Entonces hoy vamos a hablar, como bien dice la lámina, del bisacril y su versatilidad en la práctica diaria. Muy bien, el bisacril, primero que nada les quiero comentar, aquí en MDC tenemos la dicha de tener la marca Nicton de esta empresa que es 100% mexicana y que tuve el honor de poderlo probar, testear antes de que saliera en el mercado. La verdad que el producto es sumamente versátil y viene en esta presentación como la ven acá, en un tubo que se utiliza con una pistola de 1 a 10 y trae sus puntas, ¿ok? El cartucho trae 75 gramos, esta es la presentación, trae su instructivo y ahora sí que tiene una gama de tonos para trabajar, que son el bleach, que es el más blanco, el A1, A2 y A3. Ahora sí que tenemos una gama de colores. Y también nos proporciona 10 puntas mezcladoras. Muy bien. Entonces, ¿qué es el bisacril? El bisacril es una resina bisacrílica autopolimerizable que nos da la ventaja que lo podemos usar para elaborar todo tipo de provisionales y también algunas otras aplicaciones que vamos a ver el día de hoy. Podemos hacer carillas, provisionales de carillas, por supuesto, todo esto es provisionales, coronas totales o parciales, provisionales de puentes, onlays, inlays, guías para preparaciones, mock-ups y otros usos, ¿ok? Es una resina temporal acrílica que nos brinda un efecto estético, efecto camaleón, es decir, que se mimetiza con los tejidos, es rápido y eficiente. ¿Cuáles son sus ventajas? Bueno, primero que tiene una excelente dureza, ajuste y adaptabilidad, que tiene una estética excepcional y tiene una estabilidad en el color, tiene una rápida polimerización, tiene una buena resistencia a la fractura y una alta flexibilidad y tiene una baja contracción a diferencia de los acrílicos convencionales. Muy bien, este es un cuadro de los tiempos de polimerización que podemos tener con el producto y tenemos de 1 minuto a un poquitito más de 1 minuto de tiempo de trabajo para dispensarlo, tenemos de 1 minuto y medio de 1 minuto y medio a 2 minutos y medio para el tiempo de trabajo en boca y un total de 5 minutos. Estos tiempos, como dice en la parte de abajo de la lámina, pueden fluctuar dependiendo de la temperatura, ya que esto se hace en un laboratorio a 23 grados centígrados con 50% de humedad relativa. Se deben considerar tiempos menores cuando la temperatura es más alta y, como sabemos, en el medio bucal la temperatura obviamente es mucho más alta. Es decir, que tenemos un tiempo de trabajo menor a 5 minutos. Muy bien. ¿Con qué es incompatible el bisacril? Bueno, este producto no se debe utilizar junto a productos con compuestos por eugenol, ya que este va a afectar la polimerización, y las contraindicaciones básicamente es con pacientes que presenten hipersensibilidad a las resinas dimetacrílicas o en situaciones poco comunes se puede presentar alergias de contacto a alguno de sus ingredientes. Honestamente, desde que uso el bisacril no he tenido el primer caso de alergia, pero sí hay que estar pendiente a este tipo de advertencia, ¿ok? Como les decía, el cartucho se va a utilizar en una pistola de proporción 1 a 10 y recuerden que ahora sí vamos a hablar de lo que son las indicaciones o para qué lo podemos usar y la versatilidad que tiene el producto. Normalmente cuando hacemos un caso lo que queremos es planear cómo va a verse el paciente o cómo queremos lograr que esta rehabilitación quede. Entonces partimos de un modelo que puede ser un modelo de yeso con una impresión convencional o puede ser de preferencia con silicona o un modelo como ven acá en la lámina, que es un modelo hecho con un escaneado y una impresión 3D que podemos sobre él hacer un encerado o hacer un encerado digital, cualquiera que sea el caso. Entonces, sobre este modelo o sobre este encerado, de diagnóstico, vamos a hacer nuestra llave de silicón
que en este caso podemos usar marcas comerciales como el Z-Labor. Aquí en la casa MDC también tenemos el Edge Labor, que es muy bueno. Y sobre ese vamos a hacer nuestra llave de silicón para ahora sí poder trabajar nuestro bisacril, dependiendo cómo sea el caso o el uso que le vayamos a dar, ¿ok? Por ejemplo, entonces vamos a ver el uso del bisacril cuando llevamos a cabo mock-up, que esto lo hago de rutina en mi práctica diaria y espero que esto lo puedan ustedes implementar desde hoy o mañana mismo, ¿ok? A partir de esa llave de silicón que elaboramos con ya sea el Edge Labor o el Z-Labor, realizamos unos cortes, como lo ven ahí. Primero vamos a liberar todo el excedente. La llave es importante que tenga un espesor suficiente. ¿Por qué? Porque al llevarla a la boca, si está muy delgadita, se va a empezar a pandear, a mover y por supuesto lo que queremos transferir del encerado se va a deformar. Entonces, mientras mejor sea el espesor de nuestra llave, mejor. Y estas ranuras, a ver si se ve mi puntero aquí, sí se ve, ¿verdad? Sí, cuando yo muevo el puntero, sí. Ok, todas estas ranuras que ven acá son las líneas de descarga, es decir, vamos haciendo cortes entre las papilas para que cuando asentemos la llave en la boca, todo el material excedente salga a través de esas ranuras y podamos retirarlo y que nuestro mock-up quede de la mejor forma y el paciente se logre ver adecuadamente y también nosotros podamos visualizar bien lo que queremos cambiar, ¿ok? El dispensado, del material debe ser, primero que nada, ahorita vamos a ver videos de eso, purgando la punta, es decir, liberando un poco de material en una superficie o en nuestro campo operatorio, en nuestra charola, para que ahora sí el material fluya a través de la boquilla mezcladora y cuando salga, ahora sí que estén juntos los dos materiales y pueda ahora sí polimerizar. Me ha pasado que me han preguntado, doctora, no me seca el material, no polimeriza, justamente es porque a veces no lo quieren purgar o porque me dicen es que estoy desperdiciando el material, pero la verdad es que se va a desperdiciar más material si no está polimerizado y lo llevamos a boca porque ahora sí va a quedar mal el mock-up o el provisional que vayamos a hacer. Entonces, muy importante purgar la punta, que igual lo vamos a ver en videos posteriores, y hacer el dispensado de manera como un abanico, tratando de no levantar la punta, porque si levantamos la punta se va a empezar a llenar de burbujas. Y cuando se llena de burbujas, pues obviamente cuando lo llevemos a boca, va a pasar que va a salir con todos esos hoyitos o todas esas burbujas, que ahorita también podemos hablar de eso. Si pasa eso, no se preocupen, también se puede corregir, ¿ok? Es lo versátil que tiene el bisacril. Entonces, de esa forma, como lo ven en la lámina, vamos dispensando de manera de abanico sin levantar la punta hasta rellenar toda la llave. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente de mi consulta que tenía unos dientes muy pequeñitos, si se fijan los laterales, y se veían como muy chiquitos, muy chaparros, muy cuadraditos, y el paciente es una persona bastante alta, bastante grande, y me decía que no le gustaba su estética. Entonces, así lo vemos en la situación inicial. Con él hicimos una gingivoplastía. Dicho sea de paso, el mock-up nos puede servir también como guía para hacer un recorte gingival o un alargamiento de corona, porque nos va a decir hasta dónde queremos que nuestro periodoncista nos corte el tejido, ¿ok? Entonces, aquí tenemos esta situación inicial. Aquí tenemos mitad de cuadrante o mitad de arcada realizando la gingivoplastía para agrandar ahora sí, previo al sondaje, previo a visualizar que el espacio biológico esté adecuado. Y del lado izquierdo, en la superior, todavía no habíamos recortado, abajo ahora sí, justamente guiándonos del mock-up. Y conseguimos esta situación final donde el paciente se logra visualizar cuál va a ser la proporción, cuál va a ser el largo, el ancho de los centrales, de los laterales, de los caninos. En este caso solo trabajamos de canino a canino y por supuesto cuando el paciente se ve de esta forma, esto nos ayuda de muchas maneras a explicarle el tratamiento porque no es igual que se lo expliquemos sin mostrarle estas fotos
y a que se vea, o sea, que se vea en una fotografía y diga, sí me gusta cómo me veo, me agrada, quiero seguir el tratamiento. Esto es una gran herramienta de diagnóstico, es una gran herramienta de comunicación para nuestro laboratorio y entre el equipo de profesionales, y también es una gran herramienta para la venta, porque si el paciente no entiende lo que se quiere, lo que se va a llevar a cabo en el tratamiento, obviamente no va a querer acceder al tratamiento. Entonces él, cuando visualiza todo esto, va a entender el por qué queremos hacer esta secuencia o por qué queremos recortar encías para ganar tamaño a expensas de que vamos a ganar el tamaño si el diente está desgastado y vamos a ganar hacia incisal, o si por el contrario el diente tiene buena proporción y lo que hay es un exceso de encía y queremos recortar hacia arriba. Obviamente con esta herramienta el paciente va a entender claramente lo que queremos lograr y va a acceder mucho más fácil al plan de tratamiento. Muy bien, entonces tenemos, aquí se puede visualizar mejor lo que les decía. Fíjense el tamaño de los caninos, que está chaparrito, donde teníamos que levantar un poquito, los laterales sumamente pequeños, y en los centrales había una discrepancia entre el cenit y la encía de ambos incisivos centrales. Igualmente había una tronera o un espacio negro que acá en el mock-up él perfectamente visualizó que ya se puede cerrar y ya este podría ser el resultado final que él tiene. Esto netamente como un mock-up, es decir, esto lo ponemos, tomamos fotografías, se las proyectamos al paciente, le explicamos qué queremos hacer, cuáles son los pasos, cómo lo vamos a lograr, y en la misma cita se lo retiramos, a menos que el paciente, que me ha pasado mucho con las mujeres, me dicen, ¿sabes qué? ¿Me puedes dejar el mock-up para yo llevármelo a la casa? Y le explico, se te va a romper, se te va a caer, porque esto es una sonrisa pop-up, o sea, la ponemos y la retiramos. Pero en estos casos donde necesitamos la aprobación de un familiar, o de este caso un esposo o una esposa, sí hacemos estos casos donde pues sí, llévate el mock-up para que puedan visualizar en casa cómo se ve. Pero como les decía, es simplemente está superpuesto y se puede retirar perfectamente. ¿Okay? Esta es otra situación inicial de una paciente muy querida, donde traía este tipo de lesiones, desgastes, lesiones cervicales. Obviamente estas lesiones, muy importante resaltar, antes de trabajar la parte estética, primero hay que hacer saneamiento, la parte periodontal y la parte de sellado dentinario o el I10 de esta dentina que está expuesta. Primeramente recubrir esto y ahora sí luego pasar a la siguiente fase. Esta paciente me reportaba que cada vez que salía en las fotografías ella no le gustaba su sonrisa y que realmente no salía sonriendo, sino cerraba los labios para sonreír. Y aquí en la fotografía inicial, que es la de la izquierda para ustedes, podemos ver el desgaste, podemos ver aquí, como señalo yo con mi flechita, que los dientes superiores no siguen el contorno del borde interno del labio inferior, que es un parámetro estético, ¿ok? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Los dientes inferiores deben hacer esa curva que el labio debe estar acompañando, o los dientes estar acompañando a la línea, el borde interno del labio inferior, haciendo esa curva positiva, ¿ok? Cuando tenemos una curva negativa, como es este caso, decimos que la sonrisa es una sonrisa envejecida y el paciente se ve, por supuesto, mucho mayor edad de lo que tiene. Y aquí está la situación con el mock-up y, por supuesto, la paciente al verse sumamente feliz, y lo primero que preguntan es ¿cuándo comenzamos con el tratamiento? ¿Qué es lo que sigue para poder tener esta sonrisa? ¿Okay? Más bien hasta se ponen tristes cuando hay que quitarles el mock-up. Se acaba el encanto. Muy bien. Esto, como les decía, lo podemos hacer de la forma convencional, como yo lo vine trabajando hace muchos años. Actualmente tengo más de 4 años trabajando con odontología digital y sí es un cambio de paradigma. Si me preguntan, ¿me tengo que subir a la ola o no? Hay que subirse a la ola, no hay que esperar a que las cosas vayan pasando, sino que hay que subirse a la ola y tener esta curva de aprendizaje. Vaya.
Anteriormente lo hacía igualmente con un modelo, ese modelo se vaciaba en yeso, sobre ese modelo se hacía un encerado y sobre ese encerado se hacía la llave de silicón para poder llevar a cabo los provisionales, el mock-up o lo que quisiéramos hacer. Ahora lo hacemos de manera digital, entonces con esto pues escaneamos al paciente, obtenemos el modelo digital. Esto lo podemos hacer, si te entrenas, lo puedes hacer tú mismo con un programa como Exocad, puedes diseñar tú mismo tu sonrisa o la sonrisa del paciente, o puedes delegarlo en alguien. Acuérdense que nosotros lo que más nos limita a nosotros es el tiempo, y mientras más cosas podamos delegar, que me ha pasado a mí que me he querido meter en esta onda y he querido hacer yo también las cosas, he hecho diseños con Exocad, pero obviamente una persona como un diseñador 3D lo va a hacer en unos minutos o en unas horas, mientras a nosotros nos va a tomar más tiempo que podemos aprovechar en el tiempo clínico, vaya. Muy bien. Entonces después de esto, este caso por ejemplo lo diseñé yo misma, pero me tardé horas haciéndolo. Actualmente si me preguntan, esta parte también la delego en una persona de confianza, en mi laboratorio de confianza, entonces aquí hacemos todo lo que es la superposición de imágenes para generar armonía, los espacios y generar el diseño digital para luego traspolar esta información al modelo y que el paciente lo pueda ver en su boca. ¿Okay? En este caso les voy a mostrar primeramente, ya les muestro la paciente. Entonces tenemos, esto lo hago en el consultorio también, tenemos la impresión, hacemos el encerado digital, se obtiene el modelo digital, se hace el proceso de lavado y secado con este equipo que se llama Wash and Cure, es decir, lavado y curado del modelo para que no se sienta pegostosa la resina, y sobre ese modelo hacemos la llave y ahora sí pasamos a boca. Entonces, esta es la situación inicial de la paciente. Fíjense la curva cómo la tiene, es decir, de un lado los dientes se ven más cortos que del otro lado, es decir, el lado derecho de la paciente está más corto que el izquierdo, y con el diseño que acaban de ver, le probamos un mock-up y por supuesto esta fue una de las pacientes que me dijo, necesito llevarme esto a mi casa para que lo pueda ver mi esposo y pueda entender de qué se trata esto. Y simplemente es algo que es de mínima invasión, no tenemos que desgastar ninguna pieza y lo podemos hacer en consulta, en una consulta habitual. ¿Okay? Por ejemplo, sí me lo hizo, me ayudó el laboratorio, entonces él me pasa a mí la información por un WeTransfer, me manda la información del modelo, yo lo descargo en mi bandeja de la impresión 3D, veo si acepto el diseño, visualizo que los espacios estén como a mí me agradan o como al paciente le podría agradar y lo probamos en boca. Igualmente, exactamente la misma situación. Obtenemos un modelo, secamos el modelo, lo preparamos, hacemos nuestra llave de silicón y llevamos a boca con el Visacril. Este paciente es un paciente joven que tenía muchos diastemas, no se sentía contento con el tamaño de sus dientes y a pesar de que trabajamos con él una fase ortodóntica, no se iba a lograr el resultado aunque cerráramos los dientes porque los dientes estaban muy, muy pequeños. Entonces, en este caso, por ejemplo, nada más trabajamos los 4 incisivos, no tocamos los caninos porque se ven bastante bien y le dimos al paciente la oportunidad de visualizarse cómo se vería antes de la ortodoncia, porque no sé si vieron acá atrás, me voy a regresar, fíjense cómo se ve el molar, el 26 y 27, fíjense cómo se ven los molares, en qué posición están hacia afuera, fuera de arco. Entonces el primero tuvo una fase ortodóntica y luego, ahora sí, pasamos a la visualización de su mock-up. Y con esto el paciente obviamente entiende qué queremos lograr. Primero queremos lograr una oclusión adecuada, una armonía de espacios para luego, ahora sí, pasar al mock-up. Igualmente los laterales, si se fijan, están vestibularizados, entonces se trata de tener una posición adecuada
para evitar justamente los desgastes. Muy bien, tratamos siempre de trabajar en esmalte en la medida de nuestras posibilidades y si no, pues podemos trabajar la superficie antes de hacer la parte estética. ¿Okay? Este paciente, van a ver más seguido este caso. Primero, este paciente tenía la dimensión vertical disminuida, tenía muchos espacios. En ese espacio edéntulo tenía un puente fijo, metal porcelana, que el paciente me platica tristemente que de niño tenía un canino o un colmillo, para las personas que están viendo que no sean dentistas, y lo tenía muy arriba y ese diente, en vez de hacer movimiento ortodóntico cuando era un niño, malamente fue a un servicio público y le extrajeron el canino porque estaba en fuera de posición, le tallaron el lateral y el premolar y le hicieron un puente fijo desde que era una persona muy joven. Él llegó a mí con el puente fijo muy deteriorado y entonces primero hicimos la planeación de levantar la dimensión vertical, enseñarle el mock-up y posteriormente planear toda la fase de rehabilitación con aumento de dimensión y luego la parte de los implantes donde ameritan. ¿Okay? Esta es la situación clínica, el paciente con múltiples desgastes en los dientes inferiores, superiores, el puente fijo que ya van a ver en la radiografía está totalmente desconectado, por eso fue el motivo de la consulta. El puente prácticamente se iba a caer. En la parte del premolar, por la parte palatina, prácticamente entraba toda la punta del explorador. Esto estaba totalmente desconectado de la raíz y malamente pues la raíz se perdió también del premolar, no tuvo forma de salvarse. El lateral sí se pudo salvar, entonces después planeamos los dos implantes de este lado. Pero primero que nada vamos a hacer una visualización que tenemos que partir de ahí para que el paciente se pueda lograr ver. Entonces hacemos nuestra llave, nuestro encerado, hacemos nuestro mock-up para que el paciente ahora sí empiece a visualizar qué queremos hacer con él. Muy bien. Y otro parámetro estético es que tomamos una fotografía con labios en reposo. Cuando el paciente tiene labios en reposo y no enseña ni un tercio de los dientes, también estamos hablando de un parámetro de sonrisa envejecida. En este caso tomamos la fotografía con nuestro mock-up y podemos visualizar que se ve bastante bien, se asoman los incisivos muy bien y se ve bastante aceptable. Entonces continuamos con nuestra planeación y le mostramos al paciente de cómo estaba a cómo se podría ver con su aumento de dimensión, tanto en inferiores como en superiores, a expensas de los desgastes, sin desgastar, sino más bien ser odontología mínimamente invasiva y aditiva. Es decir, no voy a desgastar tus piezas para poner coronas como lo hacíamos o como lo hacían hace 20 años, sino que ahora sí que voy a adherir o a hacer algo aditivo sobre lo que ya perdiste de tejido. ¿Okay? Este caso lo vamos a seguir mirando, entonces podemos usar también el bisacril perfectamente para hacer coronitas provisionales sobre muñones de dientes naturales, como son estas dos coronitas que vemos acá, casos muy simples de nuestra rutina diaria. Y también me han preguntado, Asunta, ¿y qué hago? Porque también a mí me ha pasado, si no tengo un encerado, porque cuántas veces llega el paciente a la consulta y hay que retirar la corona o ya la corona se cayó, o hay que hacer una endodoncia y hay que retirar una corona y un perno, y no tengo un encerado. Entonces, un tip que les quería dejar hoy es que, y lo hago en la consulta, es que aunque tengan una corona muy fea o lo que traiga el paciente, traten de hacer una llave, puede ser de silicón, con una cucharilla de mercada, una llave de lo que ya trae el paciente, y sobre eso o sobre la corona en mal estado, también utilizo mucho la barrera gingival que usamos para blanqueamiento, que siempre nos sobra en consultorio, o resina fluida que esté vencida, que tengamos en el consultorio, y podemos rellenar o hacer el ajuste que queremos hacer en esa corona que vamos a retirar. Hacemos la llave y sobre esa llave pues la apartamos, quitamos corona, quitamos perno, si se va a hacer la endodoncia en el mismo día o se va a hacer una parte de la endodoncia, y ya tenemos
una base sobre qué trabajar y tallar un provisional. Ese es otro tip que les doy cuando no podemos prepararnos, cuando no tenemos un encerado previo, vaya. ¿Okay? Entonces, podemos hacer provisionales de puentes. Ahorita voy a aprovechar el mismo paciente que vimos de la rehabilitación completa. Este es el caso. En este caso, ahorita vamos a ver también las radiografías. Esta raicita se iba a perder igual, pero yo quise reconstruirla para que fuera mi llantita de repuesto, como le digo yo, mientras estoy planeando el caso, mientras estoy levantando mordida, y sobre esto hice un puente fijo o un provisional de puente. Entonces, recuerden que siempre partimos del encerado que ya traíamos. En este caso aquí está la llave otra vez. ¿Y qué hacemos con la llave? Primero hacemos le quitamos todos los excedentes, hacemos las líneas de descarga entre las papilas para que el material fluya, pero en esta foto donde está el espejo, lo que quiero que vean es que siempre tenemos que comprobar que el asentamiento de la llave está correcto, de ser posible un diente más de cada lado o medio diente más de cada lado para que asiente sobre esos dientes y no vaya más allá, y veamos que esté en íntimo contacto con ese diente tanto de un lado como del otro, ¿ok? Para evitar deformaciones. Aquí lo que les había prometido, vamos a parar este video un momento. Ahí está cómo dispensamos el bisacril. Primero lo purgamos, llevamos a la llave, tratamos de no levantar la punta para que no se generen burbujas y vamos con un movimiento de abanico. ¿Okay? También hay otra técnica que me gusta, que es, en vez de ser continuo, podemos ir haciendo con la pistola en cada diente como un shot en cada diente para evitar que se generen burbujas. ¿Okay? Lo llevamos ahora sí a boca. ¿Okay? Ya habiendo comprobado que la llave asentaba correctamente, lo bajamos, presionamos, mantenemos en posición por los 5 minutos, que para mí son 4 normalmente en boca, a veces menos de 4 ya polimeriza. Fíjese cómo la llave asentó perfectamente. Me la salto y procedemos a retirar, ahora sí polimerizado. Fíjese qué fácil se vienen los excedentes, retiramos los restos que tenemos allí. Y vamos a retirar la llave. Fíjense qué bonito se ve, ahí hay excedentes todavía, si se fijan, tanto en el central como en el segundo premolar. Ahorita lo vamos a ver con un espejo más grande. Vean el adaptado, tanto vestibular, cervical como palatino. Y lo más padre es que este material no se calienta como nos pasaba con el acrílico. Miren qué bonito se ve el adaptado. Ahí vamos a quitar otro excedente que está en el premolar, ahí está. Y fíjense qué bonito nuestro puentecito. ¿Okay? Ahorita vamos a acercarnos un poquito y ven que tiene como una textura, ven que hay como una superficie rugosa. Esa superficie es como una capa pegostosa que tiene el bisacril. Importante, para quitar esa capa pegostosa podemos usar una gasita con alcohol y perfectamente lo limpiamos. Y otro tip importante, si cuando quitamos la llave vemos que en ese puente o en esa corona hay una burbuja, hay un hoyo, no quiten la capa pegostosa, espérense tantito y directamente a la burbuja pueden tomar resina fluida, la inyectan en la burbuja y polimerizan con su lámpara, sin quitar la capa, ¿ok? Si quitamos la capa, si por algo quitamos la capa y queremos hacer un agregado, simplemente colocamos un puntito de adhesivo con un microbrush, sin polimerizar, ponemos la resina fluida y fotocuramos. Es decir, que podemos reparar el bisacril con resina fluida, es perfectamente compatible. ¿Ok? Entonces fíjense cómo se ve allí, tiene excedentes tanto en el central como en el segundo premolar, ahorita los vamos a quitar, pero fíjense cómo se ve el adaptado, ¿ok? Aquí lo podemos ver también en una vista oclusal, son el lateral, el canino
y el primer premolar. Okay, entonces, ahora vamos a verificar que hay un asentamiento pasivo, es decir, lo retiro, por supuesto que hay excedentes que tenemos que quitar, pero fíjense que entra y sale de una manera pasiva, no lo tengo que forzar. Muy bien. Entonces, bueno, luego pasamos a lo que todos ya sabemos y conocemos, que es retirar los excedentes de nuestro puentecito. Me gusta empezar con un fresón un poquito más grueso para quitar los excedentes más grandes. Contorneamos muy bien, evitar sobrecontorno, sobre todo para que nuestro tejido cicatrice muy bien. Si queremos que nuestros tejidos estén sanos, si queremos que nuestros tejidos estén rosa, tenemos que dejar unos provisionales en excelente estado. Recuerdo que un colega alguna vez me dijo, ¿por qué dejas los provisionales tan bien adaptados, tan bonitos, que no se caen? El paciente no va a volver, y al contrario. Mi lema es que si este es el provisional y el paciente se siente a gusto, si el provisional se ve lo suficientemente natural y el paciente está en confort, y además le estoy diciendo que esto es un plástico que va a estar mientras, el paciente se imagina obviamente que la rehabilitación o la restauración final va a ser mucho mejor y va a confiar mucho más en nuestro trabajo, así que no tengan miedo de dejarles un provisional bien hecho, ¿ok? Entonces quitamos todos los excedentes mayores y luego pasamos a un fresón un poquito más delgado para refinar ahora sí todos los espacios. Luego les voy a enseñar que me gusta individualizar también los espacios cuando son puentes. No me gusta dejar las troneras cerradas para que justamente las papilas se vayan conformando, el tejido esté sin recibir ningún tipo de presión. O cuando queremos hacer presión también. Ahorita, por ejemplo, en el póntico también vamos a ver qué vamos a hacer en ese póntico para que sea un póntico ovoide, para que pueda contornearnos el espacio del canino, ¿ok? Ahí lo pueden ver. Y vamos a pasar también a los discos. Me gustan mucho todos estos fresones y discos que también acá en MDC me los suministran. Muy bien. Y fíjense cómo con este disco podemos individualizar perfectamente las troneras y hacer un efecto muy natural. ¿Ok? Entonces, ahora sí, lo que habíamos hablado de que podemos hacer agregados, si no quitamos la capa que les decía en cuanto sale el bisacrilo polimeriza, podemos hacerlo directamente, o si ya limpiamos la capa, podemos agregar, como les decía, con un microbrush, un punto de adhesivo universal, y sin polimerizar agregamos la resina y podemos conformar el póntico que queremos hacer. ¿Okay? En este caso no quiero que se quede el alimento allí, quiero que el póntico quede totalmente ovoide y lo vamos a pulir posteriormente. Entonces agregamos nuestra resina fluida y polimerizamos. Okay, y luego volvemos, perdón que le bajo el volumen, volvemos a contornear este póntico y lo vamos probando en boca cómo es la isquemia, vaya, de este póntico. Cuando yo asiento y presiono con mis dedos, la encía si se pone muy blanca y a los segundos o a los minutos no desaparece, o el paciente siente muchísima presión, tenemos que desgastar y ajustar hasta que la isquemia sea controlada, hasta que el paciente no lo sienta con una presión que le genere dolor, sino que sea una presión que pueda controlar, y esto va a contribuir a que el tejido cicatrice de forma que podamos perfilar nuestro perfil de emergencia en esta restauración. Y luego pasamos a las felpas de pulido. Estas me gustan mucho porque también los discos, los fresones y las felpas son de Brasseler y son excelentes.
con tres, o sea, con 3 pasos. Esta es la felpa marrón, luego está la rosa y luego paso la de pelo de cabra. Con 3 pasos ya tengo un pulido tipo glaze, sin necesidad de usar ningún tipo de glaseado. Y ya pueden notar, fíjense qué brilloso se ve la superficie, y además al tacto con la lengua el paciente lo siente sumamente a gusto. Fíjense cómo se ve ya habiendo pasado el segundo paso, ya se ve bastante pulido. Y la verdad que esto nos ayuda muchísimo en nuestro día a día. Muy bien. Y el último paso, nuestro cepillito de pelo de cabra, para terminar de dar el brillo final. Muy bien. Justamente en el póntico, fíjense cómo hago énfasis en la parte del póntico porque necesito que esté altamente pulido para que no tenga retención de alimentos. Muy bien. Esta parte la voy a pasar un poquito más rápido porque va a ser el pulido. Fíjense cómo se ve la superficie y cómo se ve nuestro póntico. ¿Okay? Nuestro póntico bien pulido para que no se quede allí el alimento y el paciente se pueda hacer una higiene adecuada. Nuevamente probamos, ya está pulido, probamos el asentamiento y vemos cómo hay isquemia en la parte del póntico hasta que el paciente refiera que está aceptable, que puede tolerarlo, que no molesta. ¿Okay? Entonces, a este paciente hice una preparación previa del provisional para la fase quirúrgica de los implantes, que también la vamos a ver. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo podemos hacer provisionales de puentes, pero modificado. Esta técnica a mí me gusta hacerla cuando queremos generar un provisional en una área estética y no queremos que sea algo removible. Entonces, lo que hago es, preparo el provisional como lo vieron ahorita, pero el premolar se va a extraer como les había explicado. Aquí vemos la radiografía para que ustedes no se pierdan del caso. Y tenemos el lateral, el canino que le habían extraído de niño o de adolescente y el premolar. Aquí se ve bastante aceptable la imagen, pero cuando tomamos, esto es un aumento de la misma panorámica, fíjense cómo se ve el puente desconectado, que fue el motivo de consulta como les había hablado. Esta es la imagen inicial que vimos del puente fijo metal porcelana, pero cuando tomé una periapical, fíjense el diente prácticamente lo que había era un resto radicular, entonces tuvimos que hacer una planeación con tomografía para colocar un implante en zona de canino y un implante en zona de premolar, extrayendo el premolar. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la cirugía, tenemos nuestro lateral. Aquí había muy limitado el hueso, tuvimos que colocar un implante de una plataforma reducida o narrow. En la cara vestibular tuvimos que hacer un injerto óseo, igualmente en la zona vestibular de esa raíz que estaba ladeado el diente. Entonces fíjense todo lo que quedó aquí, esto también lo rellenamos con injerto óseo y cerramos. ¿Okay? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Ya no tengo el premolar, ya no tengo mi dientita de repuesto, cierro igualmente ese espacio. ¿Cómo lo hacemos? Primero, en eso no tengo videos, pero se los explico. Primero desgastamos en la parte donde estaba el muñón del provisional para que pueda aceptar otra vez que se adhiera a la resina y colocamos nuestra resina fluida en ese espacio. Y hago una ranurita y le coloco un alambre de ortodoncia. Ese alambre de ortodoncia lo contorneo para poder adaptarme como si fuera un retenedor de ortodoncia en caras inferiores con un puntito de resina, es decir, que cemento en el lateral y luego hago adhesión en la cara palatina del siguiente premolar para poderme adherir en este caso, ¿ok? Y le dejo un puente fijo
provisional para que el paciente se sienta a gusto. Fíjense cómo contorneamos el alambrito acá en una vista palatina. Muy bien, y luego esto lo cementamos con tembón, el lateral, o con el cemento de su preferencia, y hacemos un puntito de adhesión, primero ácido, luego adhesivo y luego un puntito de resina fluida como si fuera un retenedor de ortodoncia, y el paciente se va con la seguridad mientras pasa el postoperatorio de implantes con algo que no se va a caer. ¿Okay? También podemos hacer provisionales sobre implantes para generar un perfil de emergencia. Como les decía, no se crean que siempre lo hice en digital, esto es un modelo de yeso convencional como lo hacíamos antes, con un enceradito. Me voy a ir un poquito más rápido porque ya veo que vamos con bastante tiempo, pero esto es algo que me apasiona y diario lo utilizo, la verdad, como les decía. Entonces hacemos un enceradito y probamos entonces primero el asentamiento. Sé que no es tema de la conversación o de la plática de hoy, pero siempre tomar una radiografía para corroborar que haya un asentamiento adecuado del aditamento. En este caso es un aditamento provisional, y llevamos con la llave hecha de Cetalabor de Edge Labor del modelo Bisacril, lo llevamos a boca, y en la foto de la izquierda vemos aquí el provisional, que previamente a la chimenea de este aditamento hemos colocado teflón para aislar el tornillo y que no se vaya material para allá adentro, que luego se va a volver un karma sacarlo. Entonces luego perforamos esta corona y desatornillamos o desarmamos y nos traemos lo que copiamos con el Bisacril. Pero ven que hay un montón de espacio que no logramos copiar, y sobre eso les voy a enseñar en otras diapositivas el paso a paso. Vamos a agregar directamente resina fluida, como les decía, porque es compatible. Vamos a fotocurar y vamos a empezar a contornear, como ven en esta diapositiva, nuestro perfil de emergencia sobre implantes. ¿Okay? También lo podemos hacer con aditamentos de tipo PIC, que son de los plásticos. Igualmente, probamos asentamiento, cortamos nuestro PIC a la medida, colocamos nuestro teflón para aislar nuestro tornillo. En este caso, fíjense que había un muñón atrás de otra corona, entonces aproveché el encerado para traerme las dos coronas. Relleno estos espacios que quedaron vacíos con resina fluida y contorneo, separo mis dos coronas para individualizarlas, y así lo pueden ver, utilizando un puntito de adhesivo universal en esta zona, y vamos agregando resina. También podemos utilizar resina empacable, como lo ven ahí, pero realmente con la resina fluida también funciona muy bien, como ustedes lo manejen mejor, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es crear ese perfil de emergencia, atornillar en boca y ver igualmente cómo está ese perfil, cómo está el contorno y cómo está la isquemia, hasta qué punto podemos tolerar. Recuérdense que con implante es mejor tener más tejido y luego irlo desplazando a que nos falte tejido, ¿ok? Y con esta fresita me gusta trabajar la parte del perfil para hacer lo que se llama el perfil crítico y subcrítico, que obviamente, como les decía, no es tema de esta plática, pero esta parte me apasiona mucho porque el tejido se adapta de una manera muy amigable a este contorno, haciendo el esbozo de ese perfil. Y por supuesto, pulirlo adecuadamente. Estas son las felpas que vieron en el video anterior: marrón, rosa y pelo de cabra. Esos son mis 3 pasos y mis discos que son para individualizar. En este caso ya teníamos acá individualizada la corona sobre implante y la corona sobre un muñón de diente natural. Y así se pueden ver nuestro caso con unos tornillos de cicatrización. En la de atrás es para una corona, y aquí, como pueden ver, podemos colocar nuestras coronas sobre implante atornilladas, generando un perfil de emergencia, y luego podemos sellar con el teflón dentro, sellar las chimeneas con un poquito de resina fluida. ¿Okay? Y esto es cuando ya la rehabilitación pasa a la parte definitiva. Fíjense que el hueso no se pierde, el contorno se mantiene, y esto es salud. ¿Okay? Aquí pueden ver también la coronita del diente de atrás, que era una muelita del juicio, pero estaba en lugar de segundo molar. Ok,
provisionales con aletas adhesivas, ya vieron algo que hice con el otro caso, pero cuando tenemos un lateral sobre implantes, entonces también me gusta utilizar el encerado para hacer una pequeña guía quirúrgica de dónde va a estar la emergencia o la chimenea de ese lateral. Por ejemplo, en este caso vemos que está en una posición adecuada. Ahí tenemos el implante. ¿Y cómo logro tener un provisional que no se hunda en los tejidos, que el paciente se sienta a gusto, que no sea algo que se caiga? Igualmente hago una especie de Maryland con un provisional hecho igualmente de bisacril, le pasamos un alambrito, nos soportamos de la parte palatina de los dientes adyacentes y sobre eso ponemos resina como si fuera un retenedor y podemos sujetar nuestro provisional, ¿ok? También podemos trabajar, ya vamos a terminar, ya casi terminamos, preparaciones guiadas a través del mock-up. Esto es muy importante para no generar desgastes excesivos en nuestras piezas. En esta lámina, cuando hay personas que no conocen lo que es esto, entonces no se asusten. Aquí no estamos tallando dientes, estamos probando el mock-up, que es la vista lateral que se ve del paciente. Vemos si el perfil se ve adecuado, si el labio está correcto, y sobre ese mock-up es que empezamos a preparar. Muchas veces nos damos cuenta que no necesitamos preparar casi nada, sino prácticamente dar una pulida y refinar terminaciones cuando son carillas de porcelana, porque realmente es aditiva la rehabilitación y no de eliminar tejido. Entonces recuerden que siempre tenemos que preservar nuestro esmalte y fíjense, en este caso hacemos nuestras guías, marcamos con grafito, retiramos con hoja de bisturí, que me gusta mucho la hoja de bisturí 12, retiramos y visualizamos dónde nos quedó grafito. Recuerden que estas lesiones se sellan previamente con IBS o sellado dentinario inmediato, que también es otro tema de plática, y sobre estas líneas nos damos cuenta que lo único que tenemos que refinar es donde está marcado y no hay que desgastar de más, por ejemplo, en este incisivo, ¿vale? Y con esto podemos lograr unas restauraciones totalmente mínimamente invasivas, donde simplemente a través de una guía detallado podemos tener nuestros espesores adecuados, ¿okay? Y cómo podemos detener, que a veces se nos complica detener unos provisionales de carillas. Bueno, utilizando la técnica que se llama Spot Etch o grabado selectivo de la superficie, hacemos nuestras carillitas, en este caso juntas, porque son provisionales para que no se caigan. La definitiva obviamente va a quedar individualizada, pero hacemos un puntito de grabado ácido. Hay una técnica que también se usa en cruz, un puntito, y luego sobre este puntito ponemos el adhesivo y ahora sí llevamos a boca con un puntito de fluida y fotocuramos, y esto nos ayuda a tener una buena retención cuando son provisionales de carillas, y también nos apoyamos en la parte de los espacios interproximales. Todo esto nos ayuda a la retención. Muy bien, les agradezco mucho la atención que han tenido y les voy a dejar un mensaje que a veces estamos persiguiendo el éxito y pensamos que el éxito lo es todo en la vida, y les comento que, como dice este refrán, el éxito no es la clave de la felicidad es la clave del éxito, y si amas lo que haces y lo haces bien, serás feliz y por consiguiente vas a tener éxito. Hagan las cosas con mucho cariño, con pasión, y los resultados siempre van a llegar. Muchísimas gracias. Aquí les dejo las dos cuentas, tanto en Facebook como en Instagram, se las voy a dejar. Core Dental Experience es nuestro consultorio y Core Dental Academy, donde se imparten nuestros cursos de formación. Muchísimas gracias nuevamente y les dejo aquí los datos de contacto.